Hola, estoy en una nueva cápsula de química donde vamos a hacer ejercicios aplicando la ley de Gay-Lussac, donde se mantiene en este caso el volumen constante. ¿Sí? Ya, el primer ejercicio dice, a volumen constante, un gas ejerce una presión de 880 milímetros de mercurio. Presión 1 entonces equivale a 880 milímetros de mercurio a una temperatura de 20 grados Celsius. Dice, ¿qué temperatura? Eso significa que es la temperatura 2 la que nos pide. Habrá si la presión 2, ¿cierto? Aumenta en un 15% respecto de la presión 1. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a determinar? De la siguiente manera. Nosotros vamos a calcular primero la presión 2. Obviamente, la fórmula que nosotros vamos a ocupar va a ser P1 dividido en T1 es igual a P2 dividido en T2. ¿Qué va a ocurrir acá? Nosotros tenemos que despejar de esta fórmula T2, que va a quedar como P2 por T1 dividido en P1. Recuerde que, como dije creo en las otras cápsulas, tenemos que trabajar la presión en la atmósfera y el volumen en Kelvin, ¿ok? Por lo tanto, primero, antes de hacer la transformación de milímetros de mercurio a atmósfera, vamos a calcular la presión 2, ¿ya? ¿Cómo se va a calcular? Nosotros tenemos que considerar que los 880, ¿cierto?, equivalen al 100%. La pregunta ahora es, ¿cuánto equivale el 15% que hay que sumarle a 880, ¿cierto?, para saber el aumento que tuvo la presión 2. ¿Sí? En este caso, nos da un valor de, lo calculamos, 880 por 15 dividido en 100, nos da 132. ¿Sí? Eso significa que a este valor yo tengo que sumarle a 880, tengo que sumarle 132, que nos estaría dando un valor de más 880, nos da 1012 milímetros de mercurio. Luego que ya tengo esto, lo voy a transformar, ¿ok? Vamos a hacer aquí mismo la transformación. Yo digo que un atm equivalen a 760 milímetros de mercurio. La pregunta es, ¿cuántos atm equivalen 1012 milímetros de mercurio? Estamos calculando primero la presión 2. X es igual a 1012 dividido en 760. Me da un valor de 1,3321. Se cancelan los milímetros de mercurio y me quedan atm. Lo mismo hago con los 880. Un atm, ¿cierto?, equivalen a 760 milímetros de mercurio. ¿Cuántos atm equivalen entonces ahora a los 880 milímetros de mercurio, que es de la presión 1? X es igual entonces 880 dividido en 760 me da un valor de 1,158 atm. Recuerde que aquí se cancelan los milímetros de mercurio. Y en el caso de la temperatura tenemos que sumarle, ¿cierto? Voy a hacerlo acá, separando lo que vamos a hacer arriba, la temperatura 1, ¿cierto? A los 20 grados le sumamos 273. Acordamos en clase que no vamos a ocupar el coma 15. 273 más 20 sería 293 Kelvin. Luego que ya tengo las unidades correspondientes, aplico la fórmula, que sería la presión 2, en este caso sería 1,332 atm
por la temperatura 1, que son 293 Kelvin, y esto lo divido, en este caso, por la presión 1, que sería el 1,158 atm. ¿Sí? Se va las atm y me va a quedar en Kelvin, que es la temperatura que se mide en esa unidad, 1,332 por 293, ¿cierto? Dividido en 1,158 y me da un valor de 337,03 Kelvin. Y ahí estaría entonces el ejercicio, lo vamos a dejar con otro color para recordar el valor que obtuvimos. ¿Sí? Siguiente ejercicio dice, cuando un gas a 85 grados Celsius, por lo tanto es la temperatura 1, ¿cierto? Está 85 grados Celsius y una presión de 760 milímetros de mercurio a volumen constante, en un cilindro se comprime, su temperatura disminuye 2/3, ¿qué presión se ejercerá? Eso significa que en este caso la temperatura 2, ¿cierto? Va a disminuir 2/3 de la inicial. Eso significa que 85 por 2/3, que es lo que yo quiero saber, ¿cuánto es lo que equivalen los 2/3? ¿Cierto? 85 por 2 dividido en 3. Los 2/3, ¿cierto? Serían 56,7. Dice que su temperatura disminuye 2/3. Eso significa que al inicio, si tenía 85, tengo que restarle entonces esos 2/3. Por lo tanto, 85 menos 56,7, porque son 2/3 los que va a disminuir, ¿cierto? Me va a dar un valor de 28,3 grados Celsius. Me preguntan cuál va a ser la presión 2 que va a ejercer en este caso, ¿sí? Lo mismo que hicimos anteriormente, lo voy a cambiar con color, debía haberlo hecho anteriormente, pero ahora lo cambio. Transformamos, ¿cierto?, las grados Celsius a Kelvin, le sumamos 273 y acá igual le vamos a sumar 273, ¿sí? 85 más 273 me da un valor de 358 Kelvin, y en el caso de 28.3 más 273 me da un valor de 301,3 Kelvin, ¿sí? La presión, recuerde que tenemos que transformarla. Esta presión, eso significa que hacemos lo mismo, una atm es 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? Por lo tanto, esto equivale a una atm, ¿sí? Ahora, nos están pidiendo la presión 2, por lo tanto, de la fórmula que vimos anteriormente, la que está de color azul, ¿cierto? La que vimos acá. Esta fórmula yo voy a despejar la presión 2. Eso significa que P2 va a ser igual a P1 por T2, ¿cierto? Dividido en T1, ¿sí? P2 es igual a P1, el valor es 1 atm, por la temperatura 2, que serían 301,3 Kelvin, dividido esto por la temperatura 1, que serían los 358 Kelvin. Y multiplico entonces estos valores y me va a dar un valor igual a 0,842, se cancelan los Kelvin y me queda en atm. Por lo tanto, ahí obtengo el valor. Y por lo tanto, ahí lo marco con otro color para destacarlo. Ahí ya aplicamos, hicimos cápsulas, ¿cierto?, de las 3 leyes de Boyle, de Charles y esta última, la de Gay-Lussac.
eso por ahora. Nos volvemos a ver en otra cápsula química. Estén bien. Chao.